En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concede que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea los siervos. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Esta escena que se nos presenta en el Evangelio del día de hoy, en lo personal siempre me ha causado mucha risa, porque como no solamente por la indignación que sienten los 10 apóstoles, o también por la situación que Jesús está pasando, sino que como Santiago y Juan tuvieron la osadía de escudarse en su propia madre para hacerle esta petición a Jesús, como si Jesús iba a ceder ante la petición de una mujer o de una mamá, y no por desmeritar la simbología que tiene la maternidad, sino que también Juan y Santiago, ya en su madurez, pues debieron de haber aceptado todo lo que Jesús está diciendo, y a la vez también ser conscientes de la realidad de ser apóstoles de Cristo. Y es por eso que este Evangelio nos va dando a entender que los apóstoles estaban en ese proceso de conocimiento, en ese proceso de querer comprender a Jesús, que a lo mejor en muchas cosas todavía no lo entendían de todo, pero Jesús va teniendo también la paciencia para poder explicárselos. Y a la vez también que Jesús está hablando y se está adelantando del misterio pascual, de su pasión, muerte y resurrección, y los apóstoles pareciera que no le hacen caso o lo ignoran ante momentos tan importantes. Y a la vez se están mejor imaginando que el reino de Cristo es un reino físico, un reino que se compara como los reinos de su época, o que podemos entender ahora como un gobierno. Y por eso Jesucristo termina el Evangelio de esta manera, haciendo la comparación de que en los reinos posteriores, o los reinos físicos o terrenales, van a querer presumir, van a querer imponer el poder, y que eso los lleva a que sean tiranos o a que los opriman. Y Jesús dice que no sea así entre ustedes, porque la ley de Cristo no se compara a la ley del hombre. Y Cristo por eso va a poner esta identificación diciendo que para que el que sea el más grande en el reino de Dios, tiene que ser el más pequeño, el esclavo, el servidor. Y a través de esa actitud de servir, Cristo va a dar su reconocimiento a los demás. En pocas palabras, Cristo quiere salvaguardar los problemas del poder, que no se dejen contaminar, corromper por ellos. Y por eso, en el reino de Cristo, no puede haber estas actitudes. Nosotros como cristianos católicos, que presumimos y decimos que el reino de Dios está en el corazón de todo el género humano, debemos también tener en cuenta esta actitud. Porque a veces, cuando no ejercemos debidamente el reino de Dios, caemos en oprimir, caemos en ser tiranos. Y no podemos ser tiranos de la fe. La fe no debe de oprimir a la gente, al contrario, debe de darle libertad. Y esa libertad que dice San Pablo, de ser los hijos de Dios. Yo, ustedes, como hijos de Dios, debemos de comprender esta parte del Evangelio. Porque cuando no la comprendemos,
entonces estamos haciendo mucho daño a la iglesia. Y a la iglesia ya ha sufrido mucho, como para que nosotros mismos también la hagamos padecer todas estas problemáticas. Cuidemos a nuestra iglesia, no solamente la invitación a los laicos, sino también a uno como sacerdote. Saber ser un servidor, escuchar al pueblo y ejercer debidamente los dones que el Señor nos ha dado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.